Lucy, buenos días, buenas tardes para vos desde Casi España. buenas noches. Buenas noches, es verdad, es muy tarde. Lucy, española, y gracias a la entrevista que hicimos con Silvia Explorer empezamos a dar bienvenida a estos viajeros audaces que, según mi descripción, empezaron a soltar amarras a su vida estereotipada, la vida de la ciudad, y empezaron a viajar hace unos cuantos años. Me gustaría que hicieras una breve introducción de ustedes y su historia, porque el material que hay es tan rico que sería imposible hablar 40 minutos de todo lo que ustedes tienen para contar, y es lo que esperamos que sea esta entrevista. ¿Tenés manera de, sí, de resumir? Y yo voy a hacer después los highlights ahí de lo que a mí más me llamó la atención de la historia espectacular de vida que ustedes han elegido transitar. Vale, pues bueno, lo intento porque me cuesta mucho, soy muy mala resumiendo. Entonces, si ves que me alargo Yo mucho, te ayudo. claro, me dices, tiki tiki. Bueno, pues nosotros, Rubén y yo, trabajábamos en publicidad. De hecho, así es como nos conocimos, Ujú. trabajando. Y, desde el primer día que nos conocimos, los dos teníamos el sueño de dar la vuelta al mundo, ¿vale? Un sueño poco original, por otro lado. O sea, quizá muchas personas hemos soñado con dar la vuelta al mundo en algún momento, ¿no? La vuelta al mundo de cada uno era muy diferente. De hecho, dio para una conversación muy larga en una cena de trabajo, porque cada uno tenía una visión completamente distinta. La vuelta al mundo de Rubén tenía más estrellas que la mía. Tenía mucho más presupuesto y yo decía, pero bueno, ¿cómo me estás diciendo que me va a costar eso dar la vuelta al mundo? No puede ser, yo no voy a ahorrar ese dinero nunca en mi vida, pero yo voy a dar la vuelta al mundo. Y bueno, pues un poco ese sueño que después, cuando nos convertimos en pareja, se multiplicó, ¿no? Porque seguíamos hablando de ello, seguíamos investigando sobre personas que lo hacían, ¿no? Porque yo quería un poco como convencerle a él de hacerlo un poco más a mi manera. Ujú. Al final no fue ni la forma de uno al 100% ni la de otro, ¿no? Fue un mix. Pero sí que es cierto que en 2013, en un contexto social en el que había mucha crispación, mucha tensión, porque fue la crisis económica y, y europea, y en España se vivió además, en concreto en nuestro sector, pues como con mucha tristeza, mucha negatividad. Y había como una sensación, todas las semanas despedían personas en las agencias, todos los presupuestos se recortaban. Y un poco nosotros dijimos, jo, pues es el momento, ¿no? Es el momento de irnos, nos vamos, nos tomamos ese año sabático que dicen los anglos, ¿no? Nos tomamos ese gap year y ya está. Y cuando volvamos, pues estará todo arreglado. Volveremos a nuestros trabajos y ya está, ¿no? Ilusos de nosotros pensábamos que una crisis económica se pasa así en un año. Y además lo más gracioso de todo fue que ya ni siquiera, ya éramos otras personas, ¿no? Cuando volvimos. Entonces ya no queríamos volver, ya no encajábamos en esa vida que teníamos antes. Entonces hicimos un poco, pues, eh, lo clásico, vender todo lo que tienes para juntar dinero, porque tú crees que vas a necesitar un montón de dinero, que no hay manera de ganar dinero por el camino, que tú no sabes hacer otra cosa, que es lo que has venido haciendo durante toda tu vida, que nosotros decíamos, pues hacer anuncios. Pues hacer anuncios no lo podemos hacer, así que ya está, ¿no? Termina todo aquí, haremos nuestra vuelta al mundo y volveremos. Y un poco, pues eso es el detonante fue pues una noche que estábamos los dos delante de una botella de vino y después de un día horrible de trabajo y Rubén me dijo, mira, me tienes ya la cabeza de tanto hablarme de viajeros, de gente que lo ha hecho, de lo que harías, de a qué países iríamos. Y tanto me lo dices, pero lo que pasa es que a ti te faltan huevos para hacerlo, ¿no? Y ¿Quién le esa dijo a quién? fue, me dijo así, no hay huevos. O sea, claro, es que esa frase hay que usarla. No hay huevos a subirme 3 bombonas de butano desde la planta abajo hasta el quinto piso y después pelarme 10 kilos de langostinos. Y te los pelan, ¿sabes? Entonces hay que usar la frase no hay huevos. Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo que no hay huevos ahora mismo? Abre un buscador y compra el primer vuelo que salga, el más barato, a Pekín. No, dijimos a Asia, perdón, dijimos a Asia.
porque teníamos claro que queríamos empezar en verano y que queríamos ir persiguiendo el verano durante todo ese año, ¿no? Íbamos cambiando de hemisferio según perseguíamos el verano, para que todo fuera más sencillo logísticamente, ¿no? Pues llevas menos ropa, todo es más fácil. Y ya está, y se hizo 2 de la mañana y de repente, ostras, hemos comprado unos vuelos, salió Pekín, que era el vuelo más barato para el 1 de julio. Pues ya no podemos echar para atrás. Ahora a ver quién es el cagueta que dice, no, ahora no lo hacemos, ¿no? O sea, como por orgullo, ahora ya hemos comprado el vuelo. Y a partir de ahí, todo empezó como a encadenarse, ¿no? O sea, realmente para mí ese fue el momento más difícil de todo. O sea, esa toma de decisión, que al final fue irracional, totalmente. Y a partir de ahí, pues ya vino todo lo que vino después, ¿no? Y ya, pues esto fue en 2013, hemos seguido durante todo este tiempo, hemos sumado al equipo a nuestro hijo. A un bebé. Vamos a sumar a un bebé, vamos a sumar a otra ahora. Y bueno, pues fue así, fue tan sencillo como un no hay huevos y una botella de vino. Resumido. Resumido, y este es el principio de todo lo que te voy a preguntar, porque queremos cortar, quien esté viendo esta entrevista, quiero que sepan que en algo que recordar, que es el sitio en YouTube, en Instagram, tienen un blog de viajes, hay mucho material inspirador para todo aquel que en este momento de crisis, plena pandemia, empieza a preguntarse si esta vida que sirve, si esta vida que vive sirve. ¿No? Porque creo que esa pregunta, la pandemia lo que trajo es sobre la mesa qué estamos viviendo cuando hay un mundo allá afuera, ¿no? Sí. Y sobre entonces todo el nivel de complicación también que tiene esa vida, ¿no? Para nosotros tenía, o sea, por ejemplo, una de las cosas más liberadoras fue soltar cosas, o sea, vender cosas, quitarte cosas de tu vida, ¿no? Porque tú tienes una acumulación de cosas, ¿vale? Esto lo digo delante de la librería de mis padres y dirás, pues estás ahí llena de libros. Bueno, pero no en mi casa, es verdad. Pero todas esas cosas que nosotros teníamos, que vendimos en su momento para invertirlas en el viaje, incluso hubo algunas que no vendimos. Hicimos un mercadillo, vinieron los amigos y tal para colaborar y compraron un montón de cosas. Muchas de esas cosas que no vendimos las metimos en cajas y vuelves un año después y dices, ¿qué había ahí? ¿Qué había? Que no tiré y que me parecía tan esencial. Que no y he que no lo necesitado, extrañé. no, que no he No, pensado en, es que ni sé lo que hay dentro, ¿no? Y entonces toda esa, digamos, vida más estática que te hace acumular y también tener otra serie de problemas con los que tienes que lidiar, psicológicamente es una vida muy agotadora, al menos para nosotros, la verdad. Lo notamos, ¿no? Que cuando vuelves a la vida más estática, empiezan a aflorar una serie de problemas, empiezas a asumir una serie de gastos fijos, empiezas ¿no? A complicarte la vida de una manera que dices, ostras, es que cuando estoy en movimiento es más fácil todo. Ok, está buenísimo porque empezás a notarlo y empezás a vos a traerlo a la mesa de esta conversación y yo comparto con vos porque tengo este mismo síndrome. Yo ya me doy cuenta cuando se me acelera el corazón porque necesito irme. Me doy cuenta cuando me asiento, cómo empiezo, como a echar raíces, ¿no? Y uno empieza a tejer sistemas que cuando vos los pensás 2 veces decís, ah, no, pero esto me deja atrapado y si yo me quiero ir, no me voy a poder ir o voy a tener que trabajar para disolver esto. Ahí me viene una frase del budismo que dice, deshazte de todo lo que no necesitas, porque todo lo que conservas necesita cuidado y eso es tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, ocupa espacio en tu mente, cada cosa. Ahí va. Eso, no solo en tu billetera, sino en tu mente. Entonces, echémosle un poquito más de luz a ese proceso que ustedes empezaron a vivir allá en el 2013, que de repente ahora estaría de moda. Suponete que todavía no, pero en unos años va a estar de moda porque la gente empieza a ver la complicación de todo lo que tiene y porque también la vida virtualizada nos demostró que es mucho más fácil vivir sin trasladarse, sin tener carro, sin ir a todos lados para cada cosa. ¿Cuánto se aceleró? Esta es la bendición, ¿no? Ustedes lo empezaron antes. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, soltamos todo, que en este caso la excusa era juntar dinero para iniciar el viaje, pero después de ese año,
deciden que esto no era un año sabático y empieza a ser un estilo de vida. ¿Cómo es ese proceso de reciclaje profesional y cómo eligen fundar una familia en este estadio nómade? Esa fue, la verdad, una de las grandes sorpresas del viaje. O sea, era algo que no nos esperábamos para nada y que fue como apareciendo poco a poco. Entonces tú llegas un 1 de julio a Pekín, te plantas allí con 2 mochilazos enormes que pesaban más que nosotros, ¿no? Y luego, pues ya a partir de ahí empieza ese proceso, ¿no? En el que te das cuenta que, ostras, yo no puedo ir tirando de esta pedazo mochila, me tengo que ir deshaciendo de cosas, tengo que... Y empiezas a cruzarte con personas, ¿no? Empiezas a cruzarte con personas que ya llevan tiempo haciéndolo, con personas que son de países en los que esto es súper normal, con personas que han creado negocios digitales, con personas que compran cosas en un país y las venden en otro, personas que de repente son artesanos, de repente son cocineros y van trabajando por el camino, personas que deciden parar un tiempo en un sitio y luego arrancar otra vez, pero siempre saben que nunca se quedan para siempre, digamos, en un lugar, ¿no? Para siempre es una palabra demasiado grande para mí. No sé si algún día llegaré a la edad adulta en la que para siempre estará en mi vocabulario, pero para siempre se nos queda grande, desde luego. No sabes cómo te entiendo, es música para mis oídos, todo lo que decís. Siempre. Se me pregunta, ¿encontraste tu lugar en el mundo para siempre? Y digo, ¿para siempre? Es que, no sé, es una palabra demasiado potente. Y entonces esas personas que nos empiezan a contar, y la primera parte de este proceso es, el césped siempre es más verde en la casa del vecino, ¿no? Claro, hombre, es que si yo fuera informática, pues podría trabajar online. No, este sí que lo ha tenido fácil, se ha reconvertido a su trabajo online y claro, nosotros no podemos, claro, no. Anda, mira, un médico. Jo, claro, es que los médicos enfermos hay en todas partes, entonces apunta a un programa de cooperación y luego no sé qué y tal. Y de repente el clic es cuando de repente decimos, pero a ver, un momento, pero ¿qué podemos hacer nosotros con lo que sabemos hacer? Porque ya te empiezas a encontrar gente que venía de un sector y se ha transformado en otro, uno que se ha inventado una idea que no tenía nada que ver con su formación previa, otro que dices, a ver, un momento, voy a dejar de mirar a los demás y vamos a mirarnos nosotros. Y empiezan a surgir opciones de trabajo por el camino que casi no las has buscado, pero simplemente con ese clic de hay algo que yo tengo que poder hacer, ¿no? También. O sea, ¿cómo puede ser que seamos de la parte del planeta privilegiada que ha tenido el acceso a estudios superiores y este señor, conductor de tuk-tuk, se levanta cada mañana con menos 300 watts porque el tuk-tuk no es suyo y tiene que pagarle el alquiler al dueño y es capaz de buscarse la vida cada día y yo no? Que he tenido la opción de estudiar idiomas, que no sé qué. No, yo no puedo. Que tengo tecnología, que porto mi móvil. Exacto. Que llevo un teléfono, que puedo utilizar la red de internet para trabajar con todo el mundo, con un mercado mundial. No se me ocurre nada. A mí no se me ocurre nada. Él tiene suerte, yo no. Entonces, de repente, cuando cambiamos eso, empezaron a surgir ideas, opciones. Qué lindo. Mucho desde lo que sabíamos hacer en ese momento. Mucho relacionado con publicidad. Hubo una primera fase en la que seguíamos haciendo mucho freelance de publicidad. Ahora ya el teletrabajo ha llegado y ya ha demostrado que todo lo podíamos hacer, ¿no? O sea, que realmente tampoco era tan necesario que estuviéramos físicamente en un sitio. Pero en aquel momento era como rarísimo y de hecho recuerdo cuando volvíamos, era la primera pregunta que todo el mundo nos hacía. ¿Y qué hacéis? No, pues trabajamos a distancia. Y tú veías la cara de la gente que era como, qué turbio, ¿no? O sea, ¿qué ocultáis? ¿Sabes? A distancia no se puede trabajar. Y ahora ya no, porque ahora alguien nos pregunta y decimos, teletrabajamos, y dicen, pues muy bien, serán cualquier cosa, porque prácticamente el 90% de los trabajos se pueden hacer online, o sea que pues serán cualquier cosa, serán funcionarios de lo que sea, da igual, ¿no? Pero bueno, son legales. Ahora, mostrame estas dos canastas. La canasta llena de eventos por no tener nada y vivir a mochila. Y la otra canasta que es la que vos abandonaste con tu esposo y hoy con una familia formada seguís eligiendo porque me contabas que vas a tener tu segundo bebé y van a seguir viajando.
¿Y la familia? Digamos, la familia, los papás, los amigos, ¿cómo es tu balanza? Bueno, los abuelos, o sea, lo que son nuestros padres, digamos, cuando yo me quedé embarazada por primera vez, se dio por sentado que ya parábamos, ¿no? O sea, fue como, bueno, esta voladura, esta pirada de pinza que habéis tenido, que decimos aquí, pues ahora ya, lógicamente, como vais a tener un hijo, pues ya va a parar, ¿no? Que nosotros era algo que era como, porque además nosotros somos padres como consecuencia del viaje. A mí siempre me gusta hablar de esto, es decir, nosotros no veíamos hijos en nuestra vida de publicista, porque llegar a las 11 de la noche prácticamente todos los días de trabajar, tener un montón de eventos sociales, o sea, no había cabida para nosotros en esa vida, para ningún niño, porque no queríamos tener hijos para no estar con ellos, ¿no? Entonces en esa vida no había niños. Y de repente nos vamos de viaje y de repente construimos una vida nómada y pensamos, wow, ya tenemos lo que queremos, ¿no? Este era nuestro sueño. Aquí no caben los niños porque los niños, como todos sabemos, no pueden viajar y no se puede viajar con niños. Y una vez más fue el camino, ¿no? Fueron las personas que nos fuimos encontrando. Nos empezamos a encontrar familias viajeras. Y los niños viajeros, yo se lo digo a todo el mundo, si no quieres tener hijos, mejor no te acerques a los niños viajeros, porque te enamoras de su luz, de su brillo, de sus ganas de explorar y te los quieres llevar y quieres uno, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Dijimos, ostras, y te enamoras de esas familias que viven la maternidad y la paternidad de una forma diferente. ¿No? Diferente a cómo la vivía nuestro entorno en aquel momento, mucho menos estresada, mucho menos agobiada por los horarios, mucho más presente, mucho más en el ser, en el estar, bueno, en compartir tiempo, en ver qué pasa, en conocernos, en disfrutarnos. Y claro, y yo decía, ostras, claro, es que esto sí que se puede, no solo se puede, sino que mira qué niños tan geniales, ¿no? O sea, que se presentan en 1000 idiomas, que tienen un conocimiento del mundo brutal, que te sientas a hablar con ellos 5 minutos y dices, pero ¿cómo ha podido llegar este chaval de 8 años a esta conclusión que yo he tardado media vida? Me he sentado a hablar con niños viajeros que decía, pero esta persona es Buda reencarnada en un niño. O sea, me está hablando de conceptos abstractos de la vida, ¿sabes? Y claro, flipábamos, ¿no? Y entonces, como consecuencia de eso, del viaje, llegó nuestro hijo, con lo cual nunca tuvo sentido parar de viajar porque teníamos un niño, porque él era una consecuencia del viaje. Y todo eso que era tan bueno para nosotros y que nos había sentado tan bien, decíamos, ¿por qué quitárselo, no? Hay una frase que dice mucho Rubén, que su padre era un gran soñador, pero para él, su familia estaba como por encima de sus sueños. Y él siempre me dice, me hubiera gustado formar parte de sus sueños más que de sus obligaciones, porque él sentía que como obligación hacia nosotros tenía que renunciar a sus sueños. Me hubiera gustado ser parte de sus sueños también, ¿no? Entonces, nosotros sumamos a Coque a ese sueño. Coque llevó una vida en movimiento, cosa que para él es súper normal. Tenemos momentos en los que paramos también. Y por supuesto, en ese viaje hay cambios y en ese viaje hay que escuchar a una persona nueva que ha llegado al equipo, ¿no? Y que tiene unas necesidades diferentes, ¿no? No es esto de vamos arrastrando niños en contra de su voluntad por el mundo y van sufriendo y tienen que seguir unos horarios. No, ¿no? O sea, es una manera de viajar distinta a como viajábamos antes. Y los abuelos, que era de lo que me estabas preguntando, hubo un antes y un después. Bueno, la primera parte fue pues, mortal, en plan, ¿cómo? ¿Qué? O sea, de sorpresa. Y después, algo que pensamos que podía ser muy bueno era que ellos vinieran con nosotros a algunos destinos de viaje. Y ahí cambió totalmente su percepción sobre lo positivo que era el viaje para él, ¿no? Para el niño. Porque ahí vieron ¿Cómo, lo cómo, que están, le aportaba. ¿Cómo están creando a Coque y cuáles son los vectores ahí de esa crianza? Porque Coque tiene 4 años, no ha ido nunca a un jardín. Me imagino que no estás de acuerdo con un jardín, no sé qué pensarás de algún día escolarizarlo, ya hablaremos. Pero, ¿cuáles son esas bases para criarlo? ¿Cómo deciden ustedes un viaje? Y, por ejemplo, ¿cómo se organizan en el cotidiano si los dos están trabajando mientras están viajando? ¿Cómo es un día normal?
Bueno, la primera parte de los 2 primeros años de la vida de Coque, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto para una aerolínea que nos llevaba como aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses en cada destino. Y lo que hicimos fue pues sumar a Coque a eso, a esa exploración, digamos, ¿no? Sí diré que fuimos muy poco a poco, ¿no? Entonces al principio lo que hacíamos era elegíamos destinos muy concretos y nos quedábamos mucho tiempo en un sitio sin explorar países, digamos, ¿no? Por ejemplo, el primer viaje, el primerísimo que hicimos con él fue para ir a Canarias, para que él conociera a la parte de su familia canaria, porque Rubén es canario, y era un vuelo muy cortito, de 2 horas, que esto es algo que a muchos padres nos da miedo, ¿no? En plan, ¿cómo va a estar el bebé en el avión, ¿no? Que a veces pensamos que se va a subir una bomba ahí, en plan, el bebé va a explotar en el avión. Nada, ¿qué pasó? Pues que durmió todo el vuelo, bueno, ya está, ni se enteró, ¿no? Una. Eh, ¿Qué tiempo tenía ahí? ¿Qué tan chiquito era Yo Coque? tenía 1 mes, un Un poquito mes, menos de ok. 1 mes, y 3 semanas por ahí. Y esa prueba básicamente creo que no es más que para el bebé, es para los padres, porque pienso algo, ¿no? O sea, nacer es un viaje brutal, ¿no? En el que tú pasas de un planeta a otro. Y si todos venimos preparados para hacer ese viaje de cambio de estado tan heavy, hasta el punto de que hasta cambiamos nuestra manera de respirar y de alimentarnos, yo soy creyente de que los bebés son grandes viajeros, o sea, mucho más. O sea, si a mí me cogieras ahora y me llevaras a otro planeta y me dijeras que cambie mi forma de respirar y de alimentarme, probablemente no sería capaz. Y un bebé viene preparado para eso, ¿no? Entonces, ese fue el primer aprendizaje, que nuestro bebé, que le ves ahí tan indefenso y tal, era un súper viajero, porque claro, acababa de hacer un viaje brutal, nacer, ¿no? Entonces, él nos fue un poco como enseñando que podía perfectamente, nos fue enseñando a confiar en él, y nosotros tuvimos que ir ganando confianza, que es un poco lo que le decimos siempre a los padres. Si tú no te sientes cómodo haciendo un safari en Kenia, pues no te vayas con el de safari, pero a lo mejor hay muchas otras cosas en las que sí te sientes cómodo y puedes ir a lo mejor poco a poco, pues un poco alcanzando hitos cada vez un poquito más complicados según tú veas que va la cosa, ¿no? Pues a nosotros nos daba miedo el avión, lo comprobamos 2 horas. Oye, pues va perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos a Tokio? Vale, pues un primer vuelo largo, ningún problema tampoco. Un primer jet lag, ningún problema. Vamos a organizar jornadas de visita de mediodía en función de cómo vaya la noche, si nos hemos despertado mucho, poco, o nos separamos. Rubén se iba a hacer material, a hacer fotografía, a hacer vídeo, después nos juntamos para comer, tal, no sé qué. Lo vamos viendo. ¿Aguanta el bebé? Pues aguanta. ¿Tiene problema para dormirse en cualquier parte? No tiene problema. Tal, vamos aumentando. Tokio estuvimos como 4 o 5 semanas, después fuimos a Shanghai, después Nueva York, París, todo ciudades, porque fíjate, psicológicamente a nosotros nos daban como más tranquilidad. Decíamos, tenemos un hospital cerca, tal, una cosa que es absolutamente subjetiva, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, pero como lo importante yo creo que es que los padres estemos tranquilos, pues lo fuimos haciendo así. Según vimos que Coqui iba creciendo y que era una 4x4, porque es que es un 4x4 que nos ha puesto malo en su vida, de verdad, o sea, es impresionante a nivel sistema inmune. Yo también creo en los beneficios de tanto tiempo en el exterior, de estar fuera del propio viaje, ¿no? Que te tiene ahí con el sistema inmune muy a tope. Fuimos aumentando. Oye, pues vámonos a Colombia, y vámonos a Colombia a explorar el país entero. Vamos a coger coches de alquiler y nos vamos a ir a distintas zonas. ¿Qué tal ha ido el viaje? Súper bien, no pasa nada. Vámonos a Sudáfrica, vamos a hacernos kilómetros. Vámonos 3 meses a Estados Unidos y vamos a hacer la costa oeste. Todo iba bien. Y según seguíamos, todo iba bien, todo iba bien. Así estuvimos los 2 primeros años, en los que vimos que él íbamos aumentando, respondía, íbamos aumentando la dificultad y estaba bien todo para él, no había ningún problema. Su referente éramos nosotros, y eso estaba y lo tenía en todos los destinos, ¿no? Entonces no tenía problema para dormir en una cama, en otra, en tal, el tema de la maravillosa palabra de la rutina, que para mí está como muy sobrevalorada. Me parece que hay que, en plan, no, tiene que dormir a esta hora y no sé qué y tal, y bueno, pues duerme cuando tiene sueño, come cuando tiene hambre,
ya está. Y esos fueron los 2 primeros años de viaje, casi 3. Después volvimos y estuvimos haciendo otros destinos. Y luego el último año de pandemia, nuestro planteamiento, ese segundo año, por ejemplo, hicimos muchos más destinos de naturaleza porque él ya andaba. Y ahí voy con el tema de adaptar los destinos un poco también al momento del niño. Un niño que ya se mueve, un niño que ya toca, un niño que ya necesita mucho más a nivel motriz, en una ciudad será un sufrir, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, te vas a Roma, que es maravillosa, y tienes 1000 tiendas de souvenirs donde quieres coger cosas, se pueden romper, tal. Te vas a Chile o a Argentina, que también estuvimos, a la naturaleza, y entonces corres, coges piedras, lanzas piedras, no hay ningún problema, estás en la playa, metes las manos. Entonces, a partir de que empezó a andar, ahí tuvimos que dar un giro a los viajes y cambiar un poco más y buscar lugares donde hubiera más espacio para él, y eso hacía que estuviéramos todos mejor, ¿no? ¿Y cómo ibas congeniando la elección del viaje con esta prioridad que me contás de lugares que le hacen bien a él y tu trabajo? O sea, ¿cómo adaptabas? ¿Vos puedes trabajar en cualquier lado? No sé qué están Nosotros, haciendo actualmente. por ejemplo, cuando elegimos Tokio en su día, el destino era Tokio, ¿no? Sobre el que nosotros teníamos que trabajar era Tokio. Nosotros teníamos la opción de quedarnos solo en Tokio o de recorrer todo Japón. En ese caso nos quedamos solamente en Tokio porque era muy pequeñito y todavía nos daba como respeto a hacer un recorrido del país. Pero en el caso, cuando ya podíamos recorrer países enteros, lo que hacíamos era hacer el trabajo, digamos, y luego quedarnos un tiempo viajando por ese destino, ¿no? Era como, bueno, ya que estamos aquí, pues aprovechamos. Qué interesante, porque se empieza a dar vuelta la cosa, ¿no? O sea, vos decías, en nuestra vida profesional no había lugar para niños y de repente empezás a tener una vida donde la crianza de los hijos es la prioridad y uno va adaptando su trabajo, que al final es la fuente de ingreso para alimentar las familias, como Sí. en el segundo lugar. Como estoy haciendo notar esto de le hemos puesto tanta autoridad a los ingresos y al estatus y al trabajo, que hemos resignado no solo nuestros hijos, sino también nuestras propias vidas, y con ello la salud y el bienestar y hasta la alegría, porque muchas veces dejamos de ver amigos o dejamos de ver a nuestras familias. Sí. Vos decís, tu hijo no tiene a sus abuelos, pero si ustedes estuvieran trabajando todos los días hasta las 11 de la noche con un niño en la guardería, los fines de semana lo que menos quisieras hacer es ir a ver parientes. Vas a querer estar en tu casa con tu hijo. Sí. Sí, el momento, de todas maneras, eso, abuelos que se sumaban al viaje fue un importante clic. O sea, eso fue, por ejemplo, mis padres vinieron a Colombia el primer año, la madre de Rubén estuvo con nosotros en Sudáfrica, el año siguiente mis padres vinieron a Brasil y la madre y el hermano de Rubén se vinieron a Chile. Claro, cuando tú estás en tu país, digamos, y tienes el miedo a lo que te vas a encontrar, y cuando tú llegas allí ves cómo está el bebé en viaje, ¿no? Cómo interactúa, cómo disfruta con los sabores de probar cosas, que no se pone malo tampoco, que es otro de los miedos que siempre tenemos, o que si un día se pone malo no hubiera habido una gran diferencia entre que se hubiera puesto malo o hubiera tenido fiebre en Chile, en Madrid, en Tombuctú, ¿sabes? Habrías hecho lo mismo, o sea, no habría un gran cambio, pero no hay nada dramático, ¿no? Y le ves que disfruta, claro. Pues ahí, por ejemplo, pues mi madre y la madre de Rubén, mi padre, que están en el documental y hacen en Hola Mundo, que está en YouTube y está libre, en el que abordamos todos estos temas más en profundidad, es algo de lo que dicen, ¿no? Dicen, pues que claro, cuando llegas allí y lo ves que está tan bien, pues tú ya, digamos, como que entiendes que esta vida no es algo negativo, sino lo contrario, que es positivo para él, ¿no? Tú empiezas a ver que empieza a decir primeras palabras asociadas a cosas que está viendo en el viaje, ¿no? Que es una estimulación salvaje. O sea, es como cuando volvíamos a Madrid la gente se sorprendía porque sabía decir jirafa y era pequeño. Y decían, bueno, madre mía, este niño tal, será súper dotado. Y yo decía, no, es que en Sudáfrica probablemente los niños dicen antes jirafa que paloma de parque. Porque no ven palomas de parque, ven jirafas. Entonces, no es que mi hijo sea más listo que nadie, es que le ha pillado en Sudáfrica decir un primer animal, ¿no? Entonces,
Además, no es casualidad, ha sido muy curioso porque los grandes hitos, digamos, de desarrollo de un niño, de empiezo a andar, o digo hola, digo mi primera palabra, han estado asociados a lugares y a paisajes muy potentes. O sea, no ha pasado en medio de una calle fea en la que no. He dicho agua la primera vez que he visto el cruce de los océanos en Sudáfrica y la cara de agua, ¿sabes? O sea, esto es el agua. Se puso de pie en el salar de Argentina, en el norte. Es que tú llegas a un salar, a esa planicie tan brutal, es que tienes ganas de ponerte de pie, ¿no? Podía haber pasado en un pasillo de no sé qué, sí, pero no pasó. ¿Por qué? Porque ese entorno, igual que a un adulto que nos está traspasando, porque dices, ¿qué es este paisaje, no? O sea, qué maravilla hay aquí en este planeta. Imagínate para un niño, ¿no? Es, me quiero levantar a explorar este paisaje, ¿no? Entonces, todos los hitos, o sea, cuando empezó a decir adiós con la manita, estábamos en París viendo pasar barcos por el río. Y venga, claro. Le quiero decir adiós a esos barcos, ¿no? Y yo tengo que estar ahí diciéndole, venga, di adiós, di adiós, di adiós, pero no tengo una motivación para hacerlo, lo va a decir tarde o temprano, no pasa nada, ¿no? Pero qué curioso que cada hito evolutivo quedó asociado a algo muy potente de un lugar. Qué belleza lo que estás contando y invito a todos a que vean ese documental Hola Mundo, donde él es lo central de la narrativa esta que vos estás compartiendo de a poquito y que tiene el honor de contar con la voz de Alejandro Sanz para la narrativa conceptual. Lo veía y se me caían las lágrimas porque está muy atravesado el comentario por el viaje y la experiencia de estar vivo, ¿no? Y este recrearse de este niño que va descubriendo la vida en la medida que va descubriendo el mundo, todo esto que contás. Hitos de su vida, hitos, lugares, hitos en el mundo, un salar, un cruce de océanos, bellísimo, bellísimo. Eh, Me encanta, tenemos más que suficiente. Solo quisiera que le cuentes a la audiencia este poquito de cruces de aguas que vos tenés como con tanta claridad vivido. ¿Cómo es esa transición entre dejar una vida sedentaria y montarse a la misma profesión, pero de una manera nómade? ¿Cómo vivieron ustedes esa transición? Que por suerte no tenían hijos, porque entiendo que esas transiciones con hijos es un poquito más complejo, ¿no? Sí, sí. Y que probablemente sea el motivo por el cual muchas personas no se animan a dar el salto, que se mueren de deseo, pero están los chicos en la escuela y uno entiende que necesitas la casa y que está todo montado y que es tan complicado desarticular esto que es como la gran montaña que me impide no solo hacerlo, sino soñarlo. Pero no fue menor la transición de ustedes, me contabas, y entonces esto creo que es una bisagra que me gustaría dejar como inspiración para todo aquel que ve que por ahí tiene realmente posibilidades de hacerlo, pero le falta valor, ¿no? Y es un pasaje, porque cuando vos me lo contabas yo lo viví igual. ¿Querés narrarlo? Sí, es un poco, bueno, durante ese primer año, o sea, lleva un tiempo, lógicamente, lleva un tiempo, también hay gente que, pues a lo mejor decide hacerlo acompañado, pues con un mentoring o con alguien, con un coach o lo que sea, y eso pues obviamente puede acelerar ese proceso a lo mejor. En nuestro caso lo hicimos totalmente solos en ese sentido. Y bueno, fue pasando como por distintas fases, ¿no? Hubo una primera fase que era la que comentábamos antes, en la que pues estábamos como renegando de todo lo que éramos anteriormente, ¿no? No queremos saber nada de la publicidad, cómo has podido trabajar tanto tiempo en esto. Realmente, fíjate, en el mundo sí que hay personas que tienen profesiones interesantes, no como nosotros, que solamente sabemos vender bragas, decía Rubén, ¿no? Es que lo que hacemos solo sirve para vender bragas. Esa fase, digamos, que es un poco como oscura, bueno, que es necesaria también pasar, ¿no? Como de la ira, también esa negación que decíamos, el resto si puede, yo no.
yo no tengo herramientas para hacerlo, los demás sí, o los demás han tenido buena suerte, o los demás en su país se lo facilitan, o los demás, bueno, cualquier excusa es válida, ¿no? Con eso tampoco estoy diciendo que todo el mundo, ni que el emprendimiento, ni que la vida nómada sea para todo el mundo, ¿no? Porque también eso está bien, también conocerse y saber que a lo mejor esa vida nómada también va a tener otra serie de a lo mejor de características que no tenía la vida estática, con las que hay que convivir, pues por ejemplo el tema de la incertidumbre, el a lo mejor, dependiendo también del negocio que construyas, ¿no? Pero durante un tiempo, pues a lo mejor no sabes cuántos ingresos vas a tener, no sabes si vas a poder vivir con ello, tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? También. Y también a lo mejor a asumir que tienes que estar abierto a otras posibilidades, ¿no? Que a lo mejor tú pensabas que ibas a tirar por una línea de negocio y después descubres por el camino que esa línea de negocio no funciona y entonces tienes que estar dispuesto a ese fracaso también y todo eso lo tienes que ir manejando para poder sobrevivir, ¿no? Pues como no me puedo arruinar 500 veces, tengo que ir viendo que a lo mejor hay un momento en el que tengo que hacer trabajos que a lo mejor no son lo que tanto me encanta, pero con esto ingreso un poco y así puedo invertirlo en formarme más para esto que me gusta. Bueno, es todo un camino que además tampoco ha sido muy abonado en general por la mayoría, por el tipo de sistemas educativos en los que hemos crecido, ¿no? En el que siempre había alguien fuera que nos decía lo que teníamos que No va a estudiar. funcionar. No, y lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer, estos son los objetivos, tal. O sea, no era tanto un hacer de ti, ¿no? Y de repente es un poco como, de alguna manera, que a veces nos sentimos así, es como abrirle una puerta a una oveja que está dentro de un redil. Y le dices, venga, vete al monte a donde quieras. Y claro, tú eres esa oveja y te quedas un poco como, pero ¿para dónde voy? ¿Sabes? Es como, y un día te vas a un lado y dices, ostras, para acá está el barranco. Otro día, ¿no? Hasta que ya te conviertes en cabra montesa y sabes por dónde hay que ir y por dónde no, pues a veces te has tenido que tropezar, ¿no? Entonces hubo esa primera fase como más oscura y más negativa y luego llega la fase de ese clic y en el que empieza la productividad, que esa es una fase genial, ¿no? En la que empieza la productividad y en la que te das cuenta que algo tengo que yo poder hacer. O sea, algo se me tiene que poder ocurrir. Y algo que también cuenta muchas veces Rubén es, en un año en el que tú te vas de viaje y tienes 24 horas al día para pensar cómo puedo yo sobrevivir económicamente, algo se te tiene que ocurrir. O sea, se te van a ocurrir ideas, seguro, seguro. O sea, no te vas a quedar en blanco. O sea, tienes muchas horas. Claro, esas horas que invertíamos al día en hacer cosas para clientes, ¿no? De repente Claro. tú eres tu propio cliente, tú eres tu marca. O sea, ¿qué se te ocurre hacer, no? Para ti. Y lo mejor, tenés tiempo para pensarlo. Claro, Que cuando estás adentro de un trabajo y decís quiero salir, pero estás trabajando para otro. claro. No tengo ni tiempo de pensar en mí. Y cuando tengo tiempo libre, lo único que puedo hacer es descansar. Maravilla. Le damos un golpe de una palmada de hombro a todos los que anden con deseo y tengan ganas de probar algo diferente, porque también se puede volver, ¿no? Ahí tenés unos Exacto. videos, el síndrome del viajero 2, que es todo este conflicto de tener que volver, ¿para qué vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Ser incomprendido, aceptar que por ahí no tenés entrada en ciertos círculos que abandonaste y que para quienes sos raro. Tu forma de ganar y de consumir no es la misma que la de todo el mundo. Sí, ahí hay un momento ahí de desencaje. A nosotros nos ha costado 3 vueltas aprender a volver. Las 2 primeras fueron absolutamente demoledoras y yo también le doy las gracias, la verdad, a nuestro hijo en ese sentido, porque sí que es verdad que los niños son como un cable a tierra, ¿no? Y nos ha hecho vivir la vuelta de otra manera, ser capaces de encontrarle mucho más lo positivo y saber sobre todo que para nosotros la vuelta al final forma parte del viaje, o sea, no es el fin del viaje, forma parte del viaje. Hay un momento en el que tú estás de viaje y te entran un montón de inputs y un montón de información y hay un momento para reposar esa información, decantar esa información,
escribir, sentir, reflexionar, poder hacer otra serie de cosas que no haces cuando estás en movimiento y enfrentarte a esa vuelta sin que sientas que ya no vas a volver a poder viajar, que ya no vas a volver a poder salir, que no te pille eso que tú decías antes, ¿no? Que de repente otra vez te empiezas a ver metido como en círculos que dices, ostras, ostras, que no voy a poder salir. Ahora ya hemos aprendido a volver sin que eso nos lleve como por delante otra vez, ¿no? Y poder salir rápidamente otra vez en cualquier momento, pero nos ha costado 3 vueltas, la verdad. No ha sido tan fácil. Eso, yo creo que para mí la vuelta es lo más complejo a nivel psicológico. Complicado. Sí. Entonces ahora los próximos pasos tienen al segundo bebé y vuelven a salir. Sí, nuestra idea es un poco hacer una fórmula parecida a lo que hicimos con Coque, pues ver que a partir de los 4 meses iremos haciendo escapadas previas antes. Los siguientes viajes largos que hicimos después, nos compramos una furgoneta camperizada y hemos estado por Europa también, que ha sido el viaje también que hemos hecho ahora con ella, lo que hemos podido, porque también el tema pandémico pues ha limitado según qué destinos y según qué cosas, pero tenemos ganas de volver a la mochila, la verdad. La verdad que la furgo nos ha facilitado mucho la vida, porque es cierto que llegó un punto en el que buscar dónde comer, dónde dormir y tal se estaba haciendo un poco agotador. Entonces, yo creo que cuando la vida se pone muy cuesta arriba, o sea, la vida no puede ser tan cuesta arriba, ¿sabes? Es como algo no, estamos... No todo es montaña, también hay playa, hay bosques. Sí, o sea, algo estamos enfocando mal. O sea, no es como que hay que tirar la toalla a la primera, pero si está costando, a lo mejor algo no estamos haciendo bien. Entonces, a lo mejor hay que cambiar algo. Entonces, decidimos en ese momento pasar a la furgo porque nos facilitaba mucho la vida logística, pero ahora tenemos ganas de volver otra vez a la mochila y a probarlo en vez de 3, 4. Entonces seguramente vamos a intentar esa fórmula, pero vamos a ver, porque aquí uno planea, pero luego sale lo que sale. Hay que ver quién viene también, porque quien viene ha elegido a esta familia y no es poco karma. Claro, a ver qué le parece a la nueva incorporación. ¿Tiene nombre la nueva integrante del team? Sí, tiene nombre, se va a llamar Tindaya. Tindaya es la montaña sagrada de los majoreros en Fuerteventura, y nosotros estamos muy agradecidos porque es donde hemos puesto el freno, pero nos hemos seguido sintiendo nómadas en Fuerteventura, y es un poco como para agradecerle a la isla que nos ha dado a una hija. Y es ahí donde ella va a nacer también. Sí. Belleza, belleza. Gracias, Lucy, por compartir esta dulzura, parece néctar tu historia. Tenías una vida antes convencional, sí, totalmente. Y ahora tenés una vida de sueños para muchos, para ustedes y para todos los que te escuchamos. Gracias por compartirla, por abrirla. Bueno, pues gracias a ti. Un ratito de charla muy a gusto, la verdad. Muchísimas gracias. Un beso. Chao.